Bueno, este video corresponde al curso de Fundamentos de Base de Datos de la carrera de Ingeniería Tecnologías de la Información de la Universidad Técnica Nacional, impartido por el profesor Franklin Chávez. El objetivo principal de este video es presentar el sistema de gestión de base de datos MariaDB, explicando qué es, cómo funciona y por qué es importante en el desarrollo de sistemas informáticos actuales. MariaDB es un sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto. Su función principal es almacenar y organizar, administrar y proteger grandes cantidades de información de manera estructurada, segura y eficiente. Este tipo de sistemas es fundamental en el desarrollo de aplicaciones web, sistemas empresariales y plataformas digitales, ya que permite manejar datos de forma confiable. Se considera un sistema relacional porque la información se organiza en tablas formadas por filas y columnas. Cada fila representa un registro como estudiante o cliente o también un producto, mientras que cada columna almacena un dato específico como el nombre, correo electrónico o la edad. Además, las tablas dentro de una base de datos pueden relacionarse entre sí mediante claves primarias y foráneas. Estas relaciones permiten mantener la coherencia de la información y evitar errores o duplicación de datos, asegurando que la base de datos esté bien organizada. Ahora los dejaré con mi compañero Cristian, que les va a hablar sobre la arquitectura y los motores de almacenamiento y un poco de sus características. Bueno, MariaDB utiliza el lenguaje SQL, que es uno de los lenguajes más importantes cuando se trabaja con base de datos. SQL permite comunicarse directamente con la base de datos para decirle qué hacer con la información que está almacenada. Por ejemplo, con SQL se pueden agregar nuevos datos, consultar información existente, modificar registros o eliminar datos que ya no son necesarios. Estas operaciones se utilizan constantemente en sistemas reales, como páginas web, aplicaciones móviles o sistemas empresariales. Cuando una persona se registra en una página web, cuando un cliente compra un producto o un estudiante es matriculado, detrás de todo esto hay consultas en SQL que trabajan con una base de datos como MariaDB. Por esta razón, aprender SQL y entender cómo funciona MariaDB es fundamental para cualquier persona que estudie tecnologías de información. MariaDB funciona bajo una arquitectura cliente-servidor. Esto significa que existe un servidor que se encarga de almacenar toda la información de la base de datos. Y por otro lado, están los clientes que pueden ser aplicaciones, sistemas web o incluso usuarios que ejecutan consultas. El cliente envía una solicitud al servidor y el servidor procesa esa información o esa solicitud y devuelve la respuesta. Gracias a esta arquitectura, varias personas pueden acceder a la misma base de datos al mismo tiempo, sin problemas. Otros aspectos muy importantes de MariaDB es el uso de motores de almacenamiento. Los motores de almacenamiento son los responsables de cómo se guardan y se manejan los datos internamente en la base de datos. Uno de los motores más utilizados es InnoDB, que ofrece mayor seguridad, soporta transacciones y permite mantener la integridad de los datos mediante claves foráneas. Esto es muy útil en sistemas donde la información debe ser confiable y segura. Por otro lado, existe el motor MyISAM, que es más rápido pero no ofrece el mismo nivel de seguridad que InnoDB. La elección del motor depende de las necesidades del sistema que se esté desarrollando. Entre las principales características de MariaDB podemos destacar que es un sistema gratuito y de código abierto. ¿Qué significa? Esto lo que significa es que cualquier persona puede utilizarlo sin pagar alguna licencia. Esto lo hace excelente opción tanto como para estudiantes como para empresas. Además es fácil de aprender ya que utiliza SQL, un lenguaje sencillo y muy conocido en el área de base de datos. MariaDB también permite manejar la seguridad de la información mediante la creación de usuarios y contraseñas, lo que ayuda a controlar quién puede acceder a la base de datos y qué acciones puede realizar cada usuario. Finalmente, MariaDB funciona en diferentes sistemas operativos como lo es Windows y Linux, lo que da mucha flexibilidad
para ser utilizado en distintos entornos. Seguidamente, mi compañera Yaneri hablará un poco de lo que es diseño, los tipos de diseño, demostración y una pequeña conclusión del tema. Bueno, el sistema de gestión de bases de datos MariaDB nos ayuda a mantener los datos organizados y sin errores. Por ejemplo, cada tabla tiene algo que se llama clave primaria, que sirve para que cada registro sea único y no se repita. Así evitamos problemas como tener información duplicada. También existen reglas que se llaman restricciones, que nos ayuda a que los datos que ingresamos sean correctos. Por ejemplo, que no dejemos espacios vacíos o que la información que tengamos en el formato sea adecuada. Por otro lado, MariaDB se puede usar de diferentes formas dependiendo de la información que necesitemos. Por ejemplo, está el diseño transaccional o conocido como OLTP, que se usa cuando estamos trabajando con datos constantes, como agregar o modificar y también eliminar información. Esto pasa más que todo en los bancos o en las tiendas. Pero también está el otro que es el diseño analítico, que es conocido también como OLAP, que se usa más para analizar la información y hacer reportes o ver estadísticas. Aquí no cambia tanto porque la información se necesita guardar y después para analizarla. Como práctica, o sea, podemos utilizar las consultas básicas en SQL. Por ejemplo, usamos un grade para crear bases de datos o las tablas, un insert para agregar datos, un select para ver la información, un date para modificarla y un delete para eliminarla. Estas son las acciones más importantes cuando trabajamos con las bases de datos. En conclusión, Maria es una herramienta muy útil porque nos permite guardar y organizar la información de forma fácil y segura. Además, es sencilla de aprender y muy importante en el mundo de la tecnología. Gracias a MariaDB podemos entender mejor cómo funcionan los sistemas que usamos datos, lo que nos ayuda a prepararnos para el futuro en áreas de informática. Muchísimas gracias.